Muy buenas noches, compañeras del IPI 1 del municipio de Apartadó. Vamos entonces a iniciar nuestra videoconferencia programada para el día de hoy a las 7 de la noche, teniendo en cuenta de que estamos trabajando dos módulos y los módulos pues tienen que ver con pedagogía como los inicios realmente que debemos nosotros abordar en nuestra carrera de pedagogía infantil. He querido programar con ustedes una presentación que tiene que ver con los conceptos básicos, digamos, de pedagogía, pero efectivamente dirigida a lo que tiene que ver con modelos pedagógicos. Eso, más que todo, va a ser un elemento fundamental en el momento cuando vamos a finalizar el módulo de fundamentos de pedagogía, de tal manera que nos permite entonces identificar el concepto de modelo pedagógico y cuál es como la objetividad y la razón por la cual estamos trabajando estos pedagogos. Entonces, he querido comenzar con una frase que es muy general y ustedes la están observando. Dice: la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Eso es un aspecto fundamental que lo dice Howard Gardner, en el cual nos está diciendo a nosotros que realmente no es inteligente el que responde, el que saca las evaluaciones en 5, el que primero hace los trabajos, el que habla mucho, el que aparenta mucho. Realmente hoy en día la vida está hecha de problemas y por lo tanto entonces un mensaje muy importante que quiero dejarle a ustedes hoy es que la inteligencia es justamente esa capacidad de resolver problemas. Ustedes se dan cuenta de que muchas veces nos enfrascamos y tenemos cualquier situación y vamos de la compañerita, el compañero dice: mira que tengo este problema y no sé qué hacer con él, ayúdame, oriéntame, dime qué hacer. Hombre, pero si es de nosotros, o sea, cada uno de nosotros debe aprender a resolver justamente esos problemas. Entonces, a eso estamos llamados y esa es como la primera invitación que les hago con este ratico de charla que vamos a tener hoy a través de esta herramienta virtual. Luego, a ver, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Permítame un segundito que no me está. Bueno, muy bien. Algunos elementos conceptuales para la construcción colectiva del modelo pedagógico. Le decía que vamos a hablar de modelo pedagógico y especialmente quiero comenzar por decirles también, ya entrando en materia, que un modelo pedagógico no lo construye una sola persona. Los pedagogos que pensaron y después de trabajar y practicar y experimentar, ellos dijeron: listo, mi modelo pedagógico es este. Pero en una institución educativa, nosotros nos basamos de todos los modelos pedagógicos que puedan existir y sobre eso construimos el de nosotros. Esa construcción que hacemos nosotros es una construcción colectiva y no puedo decir que es el rector solamente el que se sienta y construye un modelo pedagógico, sino que realmente debe ser colectiva en conjunto con integrantes de la comunidad educativa. Miremos un concepto de pedagogía como para adentrarnos. Este no es el único concepto que existe de pedagogía. Habrán muchos conceptos que ustedes van a encontrar en plataforma, en línea, en libros, en bibliografías, pero por lo menos cada uno tiene como un fin común y este lógicamente hace parte de ese fin común. Hablamos de la pedagogía referida a la formación intelectual del hombre y estructura de conciencia. Miren, formación intelectual del hombre y estructura de conciencia. Es esto justamente lo que apunta entonces a lo que decíamos ahorita de la inteligencia. ¿Quién es inteligente? Realmente el que sabe resolver problemas. La pedagogía apunta a esa formación intelectual. El fin de la pedagogía es el de conservar, descubrir, innovar y recrear el conocimiento que le permita al hombre avanzar en su evolución cognitiva para solucionar problemas en un contexto ético y estético. Si ustedes observan, mire que otra vez tenemos el término solucionar problemas. ¿Qué significa? Que la pedagogía nos ayudaría a desarrollar la inteligencia. Y esa inteligencia, lógicamente, llevada entonces al concepto inicial, nos ayuda a resolver problemas. Eh, Continuando con la presentación, ahora sí vamos a mirar entonces qué es un modelo pedagógico. De igual manera, como le dije con la pedagogía, en modelo pedagógico van a encontrar muchos conceptos
o definición de modelos pedagógicos. En este caso vamos a hablar de que es una herramienta conceptual para entender mejor los fenómenos de la enseñanza y el aprendizaje, para confrontarlos e incluso elevar la calidad de la educación. Como su nombre lo dice, es una herramienta en primer lugar. Modelo pedagógico es una herramienta que nos permite entonces, como nos dice aquí, entender mejor los fenómenos y ojo, de la enseñanza y el aprendizaje. Esto es importante. ¿Y para qué utilizamos un modelo pedagógico? Para la enseñanza que nosotros vamos a trabajar y para obtener una correcta, un correcto. Gina, te voy a solicitar el favor que silencies el micrófono para que afecte. Bueno, ya yo te lo silencié, tranquila. Bueno, y mire, luego dice, para confrontarlos e incluso elevar la calidad de la educación. Entonces, realmente cuando nosotros diseñamos un modelo pedagógico es porque queremos mejorar la calidad de la educación y para eso lo hacemos en las instituciones educativas. Entonces, es fundamental realmente manejar el concepto de modelo pedagógico y repito, es la parte final donde vamos a llegar nosotros cuando terminemos el módulo de fundamentos de pedagogía. El proceso académico responde a los siguientes interrogantes. Vamos a mirar entonces unos interrogantes que tienen que ver con el proceso académico. Entonces, mire, siempre que nosotros vamos a enfrentarnos a un aula, yo les sugiero encarecidamente que tengamos en cuenta estas preguntas. Es decir, yo no me voy a un aula solamente porque me van a pagar y porque yo voy a desarrollar un texto y quiero que los muchachos los pongo a trabajar un documento y que me aprendan, digamos, cierta teoría. Por eso justamente yo llego al aula y le digo a ustedes, vamos a construir porque realmente no se trata de transmitir conocimiento. Pero mire, cuando yo voy al aula, yo debo tener claro, primera pregunta, ¿para qué enseño? O sea, ¿cuál es el propósito realmente que tengo yo de enseñar? ¿Para qué yo comparto este concepto? Vamos al caso concreto de modelos pedagógicos con ustedes. Ya yo sé que el propósito de esto es porque ustedes van a ser docentes y como docentes ustedes necesitan construir modelos pedagógicos en compañía o en el colectivo con la institución donde estén trabajando. Entonces, para eso realmente, ese es el propósito por el cual yo deseo trabajar este tema con ustedes. ¿Qué enseñar? Listo, los contenidos. Entonces, si yo sé que ustedes van a ser docentes, ¿qué es lo que hace lógicamente la universidad en una primera instancia? ¿Cuáles son los contenidos que voy a preparar para trabajar con ustedes que van a ser docentes y que necesitan un perfil profesional de docentes? ¿Cuándo enseñar? La secuenciación. Es decir, yo no podría decirle a ustedes que me voy a ir a un campo, digamos, a la cancha, por ejemplo, al polideportivo allá, para trabajar con ustedes. Hay una metodología, digamos, de recursos pedagógicos en el aula. Por ejemplo, les voy a trabajar a enseñar cómo trabajar un audiovisual. Imposible que lo voy a hacer en la placa. En la placa me iría a desarrollar unas actividades didácticas, pedagógicas, de cómo trabajar la recreación con los niños. Y eso sería de acuerdo al contexto. Entonces, cuando enseñar la secuenciación tiene que ver con eso y de acuerdo pues a, digamos, en el avance que tengamos, entonces lógicamente cómo lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Es decir, cómo enseñar, la metodología que voy a utilizar. De acuerdo a lo que yo vaya a trabajar, así será la metodología. Entonces, en este orden de idea queda claro que no todo lo que yo trabaje como docente lo puedo trabajar de la misma manera. Yo no puedo decir que mi metodología es esta y yo siempre voy a trabajar así. No. Si yo trabajo un tema de investigación, no puedo hacer tan didáctico como el que estoy trabajando con ustedes. Cuando trabajo un módulo de modelos pedagógicos, será totalmente diferente a lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Entonces, de acuerdo a la temática, de acuerdo a los contenidos, de acuerdo a lo que quiero enseñar, así será la metodología que voy a utilizar. ¿Con qué enseñar? Recursos educativos. Yo tengo que tener claro, de acuerdo a lo que haya a trabajar con ustedes, qué recursos necesito entonces para desarrollar esa metodología. Imposible yo trabajar con ustedes, por ejemplo, enseñarle algunos recursos didácticos como son los que utilizan en preescolar, llámese, los que ustedes han utilizado allá en ese momento, un armatodo, un rompecabezas, etcétera, y decir que me voy a ir entonces a trabajar con un video.
imposible realmente. O sea, eso se hace con la práctica. Te tengo que tener claro cuáles son los recursos didácticos o educativos que voy a utilizar. Y finalmente, algo muy importante, cómo se cumple, es decir, la evaluación. Aquí hay algo que quiero compartirlo con ustedes de manera muy particular, y es últimamente el ministerio viene innovando en el proceso de enseñanza-aprendizaje y ha, digamos, infundido a nivel general lo que son la diversidad de nosotros como seres humanos. En esa diversidad, ¿qué significa? Que todos no aprendemos lo mismo. Entonces, suele ser de pronto un error yo decir que yo quiero que ustedes me expliquen la pedagogía, como por ejemplo cuando les coloqué el mapa mental. El mapa mental es uno de los recursos que yo puedo utilizar, pero puede ser que de pronto usted no sea capaz de hacerme un mapa mental, pero yo le digo a usted, teóricamente, demuéstreme cómo sería la pedagogía y ante qué contextos usted qué recursos utilizaría para obtener un aprendizaje significativo en los estudiantes. Y usted coge y teóricamente me explique de la mejor manera, profe, es que mire, cuando yo trabajo digamos, un tipo de pedagogía, el que yo elija, si estoy en un salón, entonces utilice estos recursos y los muchachos van a aprender así, 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 así. Listo, usted maneja perfectamente el concepto, pero no es capaz de materializarlo en un mapa conceptual. Es así como muchos de ustedes para hablar son buenísimos, como yo les digo, parecen unas loritas, pero cuando vamos a escribir lo más seguro se nos presenta dificultad porque yo no soy capaz de escribir lo que estoy hablando, porque de hecho yo no puedo escribir como hablo. Entonces a muchos nos cuesta escribir porque lógicamente pues es una herramienta totalmente diferente. Esto mismo que esto les terminé de decir ahí teóricamente, está aquí en este formato, en este esquema, que se lo mostré solamente como para mostrarle cómo a partir de un esquema yo puedo entonces mostrar lo que quiero decir. Muchas veces nos cuesta también hacer un esquema. Mire entonces aquí qué manera sencilla para esa carreta que yo les dije anteriormente, aquí lo tengo en un esquema. Mire que tengo exactamente lo mismo, el propósito, los contenidos, secuenciación, los elementos del proceso, bueno, la metodología, procesos educativos y evaluación. Exactamente lo mismo. Entonces, si yo voy a hacer una exposición, sencillamente yo con esta sola gráfica, yo podría mostrarle a todos mis estudiantes qué es lo que yo quiero compartir. Y finalmente, ¿qué le estoy diciendo? Que estos son los elementos del proceso académico. Así de sencillo, sin explicar y sin tener otra explicación, pero lógicamente ya yo manejaría el concepto para poderlos explicar. Bueno, ¿qué recursos o qué son los recursos educativos? ¿Para qué los utilizo? Entonces, por ejemplo, los recursos educativos facilitan el aprendizaje. Son medios de aprendizaje o fines en sí mismo del aprendizaje. Claro esto, es decir, ¿para qué utilizo yo los recursos educativos? Primero, para que me faciliten el aprendizaje. Se convierte en un medio de aprendizaje y son unos fines en sí mismo del aprendizaje. Se dice, por ejemplo, modelo pedagógico tradicional. Ustedes saben que es un modelo pedagógico de los que normalmente utilizamos o utilizan una cantidad de docentes todavía, que es el del cual hemos dicho mucho tiempo y venimos varios años trabajando con que tenemos que salir del modelo pedagógico tradicional, porque cuando se hablaba del modelo pedagógico tradicional, efectivamente no contábamos con los recursos didácticos y tecnológicos con los que contamos hoy en día. Pero realmente eso le cuesta a los docentes antiguos. Yo todavía me siento dentro de la era actual, de los nuevecitos, pero a los docentes que ya llevan en este momento 20, 30 años trabajando. Yo tengo un caso particular en mi colegio, por ejemplo, hay un docente que usted no lo ve con un libro a él en la mano. Él llega al salón y nunca lo vas a ver ni con su preparador ni con nada, pero ese tipo le habla a usted de lo que sea en términos del área que él maneja. Y utiliza el tablero y pone actividades y toda la cosa, pero nunca lleva un recurso didáctico. Entonces uno dice, él puede saber mucho, pero ¿qué tal si los muchachos no son capaces de prestarle atención para captar todo lo que él habla porque realmente tiene una fluidez verbal interesante? Pero si los muchachos no tienen esa capacidad, entonces no. Entonces yo tendría que utilizar otros recursos didácticos para que los muchachos realmente capten lo que yo quiero trabajar con ellos.
Otro ejemplo, texto y el cuaderno son recursos educativos, son un medio de enseñanza para retener la información que posteriormente sería memorizada y evaluada. Es evidente que en la medida cuando yo escribo, yo memorizo, no es lo mismo, y es una estrategia, por ejemplo, no es lo mismo yo solamente escuchar y escuchar información que luego transcribir. Entonces la transcripción tiene un doble sentido. Primero, de yo quedarme con las notas en mi cuaderno y segundo, que a la medida que yo voy escribiendo, yo voy memorizando para recordar en el momento cuando el profesor me vaya a evaluar. Ahora, finalmente, ¿qué es la evaluación? La evaluación requiere determinar los fines o propósitos que se busca limitar, los criterios que se usarán en las comparaciones y recoger la información que garantice un juicio correspondiente con la realidad. Mire que aquí está realmente respondiendo lo que decíamos ahorita, es decir, ¿para qué evalúo yo? Para saber si realmente mis estudiantes captaron lo que yo quería decir, pero que no siempre me lo van a demostrar de la misma manera. La finalidad es el diagnóstico, la formación, la valoración y una estrategia metodológica que permita realizar una toma de decisiones para elevar la calidad del proceso de producto. ¿En qué consiste esa toma de decisiones? Justamente, hombre, el estudiante no me respondió de esta manera. Entonces, puede ser que tenga otra posibilidad de responderme y darle la posibilidad. Desafortunadamente, pues los tiempos para nosotros en la universidad no son lo suficientes para decir tenemos disponibilidad para si no me respondió de esta forma, le evalúo de esta otra forma, si no de esta otra forma. Pero bueno, de todas formas todo eso está dentro de las posibilidades. Esta sigla que vemos aquí es lo que comúnmente conocemos hoy en día como el Sistema Institucional de Evaluación de la Educación de los estudiantes. Eso es realmente lo que significa esto y es lo que nos reglamenta el decreto 1290. La evaluación debe ser coherente con el modelo pedagógico, transparente con su propósito, cálida en los instrumentos y consecuente en la toma de decisiones. Esto resume lo que les he dicho hasta este momento. Debe haber un modelo pedagógico sobre el cual yo debo evaluar. Ejemplo, nuestro modelo pedagógico de la institución donde yo trabajo es aprendizaje significativo para la vida. ¿Qué tal que yo enseñando matemáticas, yo le coloco 20 sumas y 20 restas a los muchachos para que me la resuelvan? ¿Será que yo le estoy enseñando, le estoy evaluando a él para que aprenda significativamente para la vida? No. Diferente es que yo diga, ya aprendieron matemática, suma, resta, multiplicación. Ahora le voy a colocar un problema. En el problema voy a decir que usted fue a una tienda y llevaba 1.000 pesos, de los cuales compró 5 mandarinas, 2 manzanas, 2 peras, etcétera. Cada una costó esto y esto y esto. ¿Con cuánto se devolvió a la casa? Mire, ya estoy practicando suma, resta, pero lo estoy haciendo en un contexto práctico. Entonces, ¿qué pasa? El estudiante realmente va a aprender para lo que él necesita en la vida. Entonces, eso sería evaluar de acuerdo al modelo pedagógico, en este caso específico que tenemos nosotros en la Institución Educativa Santa María. Algunas preguntas que, históricas como para regular el modelo pedagógico. Y con esto terminamos entonces esta presentación. La primera, ¿en qué sentido o hacia dónde se humaniza un individuo? Es decir, yo tengo que saber en mi modelo pedagógico qué es lo que quiero, cuál es el perfil de estudiante que yo quiero formar y cómo realmente yo lo humanizo para que él llegue a lo que yo como institución me estoy proponiendo. Y el modelo pedagógico tiene que apuntar a eso. Segunda, ¿cómo se desarrolla este proceso de humanización? Ese es el trabajo más difícil para todos. Yo creo que les contaba a ustedes que por aquí nos dice que el tiempo se nos está... ok. Bueno, tiene minutos no ilimitados. Ok. Bueno, entonces yo tengo que saber cómo voy a desarrollar ese proceso para que realmente alcance con mis estudiantes lo que yo quiero desde el modelo pedagógico. Entonces les decía que esta es una de las situaciones más complicadas porque resulta que al docente usted le puede preguntar cómo es su modelo pedagógico y lo más seguro es que él le va a decir, listo, aprendizaje significativo para la vida. Pero de pronto si usted le pregunta al profesor de ciencias naturales, al profesor de religión, y usted cómo está evaluando al estudiante para que realmente se forme para la vida, es aquí donde lo más seguro vamos a encontrar una respuesta inadecuada
o de pronto lo vamos a dejar sin respuesta. Y la tercera, ¿con qué experiencias, técnicas y métodos se humaniza un individuo? Entonces, listo. Aprendizaje significativo para la vida. Pero entonces, si yo sé que estamos en un mundo tecnológico y voy a volver el ejemplo de la suma, la resta, la multiplicación, y yo todo lo que utilizo es el tablero, entonces lo más seguro es que mis estudiantes se van a cansar de que yo siempre utilice el tablero. Pero si yo realmente como docente y en este mundo tecnológico les muestro un video, estos días vi un profesor de matemática, llevó a los estudiantes de 11 a sala de sistema y en vez de él hablar para enseñarles lo que tiene que ver con algo de límites y eso, resulta que colocó un video en YouTube y no era su voz, sino era otra persona que estaba entonces explicándole cómo se resolvía una ecuación. Entonces, eso es una forma diferente de trabajar. Entonces, ¿qué va a pasar? El muchacho le va a llamar la atención porque no está viendo el profesor, porque está viendo un video, porque está viendo un ambiente diferente, porque está viendo unos recursos tecnológicos diferentes, y eso hace que el muchacho pueda entonces captar con mayor facilidad. Estas tres preguntitas, lógicamente, me resumen a mí entonces el gran reto que tengo yo cuando tengo un modelo pedagógico en mi institución para saber entonces cómo lo voy a trabajar y lograr la mayor efectividad en el trabajo con mis estudiantes. Hasta ahí entonces, niñas, la presentación que tenía para compartir con ustedes. Ahora sí, entonces podemos activar los micrófonos y si hay alguna pregunta, alguna inquietud o quieren compartir o quieren complementar algo también, porque yo sé que ustedes tienen experiencia, lo podemos hacer en este momento también. Entonces, pueden habilitar los micrófonos. Si no lo quieren hacer, uy, es que se me conectaron más. Hay 7. Voy a activar en este momento todos los micrófonos. Ok, están activados. Menos Liliana. Reiniciar el audio. Ve, ¿tú lo habías silenciado? Listo, Liliana, ya quedaste activada también. Ahora sí, niñas, cuéntenme entonces qué les parece, estuvo claro, qué no entendieron, qué pregunta tienen, qué inquietud o qué aporte me quieren hacer. Ya bonita, puede levantar la mano. Profe, Hola. yo realmente vengo a escuchar lo último porque no escuchaba nada. Casi que me di cuenta, ¿viste? Estoy súper perdida. Aura González. Y hola. Hola, ya te estoy viendo, claro que sí. Bueno, mija, de todas maneras, este videito va a quedar en plataforma, ¿viste? Yo ahorita lo convierto y va a quedar allí para que lo puedan entonces ver completico. Ah, bueno. Bueno. Listo. Las otras, Leani, Sara en vez de Marelvis y Gina. Tengo una pregunta. Hola, Gina. No, Gina no, Leanis. Ay, Leani, qué pena. Es que Gina levantó la mano y habló Leanis. Cuéntame, Leanis. Profe, la pregunta mía es, ¿el modelo pedagógico lo crea el docente o ya viene estructurado en el currículum? Mija, lo determina la institución. La institución, de acuerdo, eso es algo que vamos a trabajar por allá, con el que le corresponde en el 9º semestre, que vamos a trabajar gestión educativa. Ahí entonces nos vamos a dar cuenta que lo primero en el que la institución debe hacer es la evaluación del contexto, identificar en qué contexto estamos. Entonces el modelo pedagógico tiene que responder, en primer lugar, de acuerdo al contexto. Yo, por ejemplo, yo no puedo pensar en un modelo pedagógico que trabaja en el Mariano, allá en San José, apartado en el Guineo, al que trabaja Madre Laura. ¿Por qué? Porque yo allá en San José, yo pretendería formar estudiantes conscientes del cuidado del medio ambiente, de la producción y todo eso, mientras que lo más seguro es que en Madre Laura yo me dé cuenta que los muchachos son inclinados todo por la parte tecnológica. Entonces, el perfil que yo voy a buscar acá es estudiantes que me manejen la parte tecnológica. Entonces, por lo tanto, el modelo pedagógico será totalmente diferente. ¿Quién lo construye? La comunidad educativa. ¿En cabeza de quién? Del rector de la institución. Entonces, existen de unos estamentos al interior de la institución,
como es el consejo académico, como es el comité o equipo de calidad, y ellos se encargan entonces de hacer un trabajo constructivo con la comunidad a partir del diagnóstico y todo eso. Entonces identifica, listo, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero formar un estudiante así. ¿Cómo lo quiero formar? Así, así, así. Por lo tanto, el modelo pedagógico que debo utilizar para lograr eso debe ser este y este, basado lógicamente en qué pedagogos. Pero el modelo pedagógico realmente lo construye la institución. Por eso te decía que el modelo pedagógico particular de nosotros en Santa María se llama aprendizaje significativo para la vida. ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí. Ok. ¿Qué otra inquietud tienen las demás? Alejandra Márquez. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias, mija. Tú también entraste hace poco, ¿cierto? Sí, profe. Recuerde que era las 7 en punto que comenzábamos. No me había descargado el programa. Ujú. Bueno. Gina, ¿qué me tienes para decir? Profe, yo. Sí, claro. No, Estoy evaluando. pues, no, pues yo claro que entré ya como después de 10 o 12 minuticos, pero el proceso académico según lo que está, sí, como usted dice que sí, eso le termina el colegio, la educación, el plantel pues educativo, pero sí la metodología que uno da o los recursos pueden ser muy diferentes a los que los plantea la institución. No es lo mismo que un profesor enseña lo que yo le voy a dar, como se dijo que en la cancha, bueno, él se practica algunas cositas y uno tiene que tener en cuenta que en cada lugar lo que va la metodología pues que va a utilizar, ¿no? Y la evaluación es lo que más me da un poquito. Yo sé que es lo que se cumple, pues lo que se quiere dar con dicho propósito, metodología, pero en eso es lo que más me durito mira. No he tenido la oportunidad todavía de trabajar en eso, pero sí es lo que me da más durito. Eso es lo que se va aprendiendo. Sí, correcto. De todas maneras, en la evaluación lo importante es tú saber, tú desarrollas un tema, sobre ese tema que desarrollaste, ¿qué quieres tú realmente que tus estudiantes aprendan? Vamos a suponer que con esto que nosotros vimos inicialmente de pedagogía, yo sé que de pedagogía se pueden dar muchísimas cosas, pero realmente, ¿qué quería yo lograr con ustedes? El concepto, digamos, de la interpretación de la pedagogía aplicada al contexto y el aprendizaje significativo que el estudiante puede alcanzar. Por eso entonces diseñé un mapa mental, para que en ese mapa mental yo pudiera identificar que efectivamente ustedes se ubican dentro de un contexto, cómo es la pedagogía, qué recursos y en qué contexto me puedo utilizar, y sobre eso, cuál sería el aprendizaje significativo que alcanzaría a mi estudiante. Pudiera ser que yo desde ese concepto de pedagogía le hubiera podido hacer a ustedes, hágame más bien un cuadro comparativo, ojo, un cuadro comparativo entre los conceptos de pedagogía, didáctica, currículo y educación, que fueron los primeros conceptos que nosotros discutimos allí. Entonces resulta que yo ya no quería pedagogía en el contexto, sino que ustedes me manejaran muy bien esos 4 conceptos. ¿De acuerdo? Otro caso hubiera sido yo colocarles un ejemplo, colocarles un tema, por ejemplo, y ese tema decirle, bueno, de acuerdo a la pedagogía, dígame qué pedagogía utilizaría usted para trabajar este tema, qué recursos didácticos utilizaría y qué sería lo que alcanzaría con sus estudiantes. Mire que de un mismo tema yo puedo hacer varias evaluaciones. Todo depende de lo que yo realmente quiero que mis estudiantes aprendan. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la evaluación Gina, es decir, de acuerdo a la intencionalidad que yo tenga, así mismo coloque a evaluar. De pronto, otro docente que es muy conceptual, le va a decir a usted, consúlteme y argumenteme los conceptos de pedagogía, didáctica, educación y currículo. ¿Qué estoy buscando yo allí?
que usted en primer lugar me utilice la herramienta de consulta y en segundo lugar yo descubrir qué tan hábil es usted para, a partir de un concepto que encontró, argumentarlo con sus propias palabras. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es realmente la intencionalidad de la evaluación. Por eso, desde un mismo tema, cada profesor evalúa totalmente diferente. Pero es Ah, justamente porque cada uno pretende lograr algo con los estudiantes. ¿De sí, acuerdo? profe. Sí, señora, es ahora claro. Ok. ¿Alguna pregunta más? Sara Marelvis. Todo claro. Te escucha casi, Sara. Liliana ni habla, pero Pero es que Liliana me dijo desde un principio que no estaba escuchando. No sé si finalmente está escuchando. A ver, tengo a Profe, sí estoy Gina, escuchando. Leani, Liliana, Alejandra, Yuri. ¿Quiénes son las que tengo en este momento? Bueno, niñas, de todas maneras, pues esto era lo que quería compartir con ustedes, hacer parte lógicamente de este recurso tecnológico, como es un encuentro sincrónico en el cual podemos interactuar en el tiempo, en vivo y en directo, como se dice, a diferencia pues de un correo, de un mensaje que es una comunicación asincrónica. Entonces quería como compartir este tema con ustedes. De igual manera, pues son abrebocas y son pixelitos que estamos dando en este proceso formativo. Espero pues que haya generado. Hay alguien que leía por ahí algo y es que realmente se adquiere educación o se aprende cuando yo solamente dejo en su mente la intención de seguir aprendiendo. Si yo con esto solamente, ustedes, listo, el profesor me dijo esto y bueno, listo, así es. Allí realmente no hay un proceso de aprendizaje, pero cuando usted le dejé por lo menos unas inquietudes en su mente para usted consultarlo, seguir averiguando, corroborar lo que yo le estoy diciendo, entonces ahí realmente hay un proceso de aprendizaje significativo. Entonces, esto se va a acabar. Entonces, niñas, muchísimas gracias por asistir a este momentico. Les cuento pues que esta grabación va a quedar disponible en plataforma. Ahorita mismo, en una cuestión de unos 10, 15 minutos, ya estará el video en la plataforma para que las que no estuvieron las puedan ver. A ustedes, de verdad, gracias por asistir y les deseo una feliz noche.